Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada tan especial para nosotros. En este mes que celebramos el Día Internacional de las Mujeres, la Unión Europea impulsó una serie de actividades que arrancaron el 5 de marzo con una actividad en la Bolsa de Valores, promoviendo lo que es el empoderamiento económico de las mujeres. El 8 de marzo entregamos el Premio de Derechos Humanos, en el que fue seleccionada la institución CEPRODI, que trabaja especialmente con mujeres para su autonomía económica y personal. Y hoy celebramos la presentación de dos nuevos proyectos que van a iniciar su ejecución y que tienen como foco la erradicación de la violencia de género. Estos dos proyectos fueron seleccionados en el marco de una convocatoria que lanzó la delegación el año pasado, financiado por el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. El objetivo de esta convocatoria estaba puesto en que las instituciones presentaran propuestas en materia de lucha contra la violencia de género y también contribuir a la prevención de la salud mental. El objetivo de estas dos iniciativas que fueron seleccionadas, una coordinada o propuesta por la organización Flaxo, en coordinación con Fondo Mujeres del Sur y El Paso, tiene como título Enfrentamos las desigualdades y violencias, investigando, fortaleciendo capacidades y conectando recursos locales. Y la segunda iniciativa, Autonomías Colectivas contra las Violencias de Género, presentada por El Paso en asociación con El Abrojo y Cotidiano Mujer. La idea de la reunión de hoy es sobre todo conocer estas iniciativas y reflexionar sobre este fenómeno a partir de la presentación que va a hacer la doctora Diana Mafia sobre las estructuras de violencia de las violencias en América Latina. Esta actividad se transmite entonces por Facebook y los vamos a invitar a participar y a sumarse a las reflexiones a través del chat. Vamos a ir recogiendo sus iniciativas, sus comentarios, sus inquietudes y las vamos a ir compartiendo a lo largo de esta actividad. El programa se va a distribuir en 3 etapas. La primera va a ser la presentación y las palabras de las autoridades que nos acompañan. En segundo lugar va a ser la presentación de la doctora Diana Mafia. Y en tercer lugar vamos a tener los comentarios de Yandira Álvarez y Milka Sorribas, representantes de organizaciones de la sociedad civil. Para terminar, digamos, para dar inicio a esta actividad, en primer lugar queremos invitarlos a participar, les agradecemos nuevamente su participación y para dar comienzo a la actividad, en primer lugar vamos a compartir con ustedes un video alusivo a esta actividad. Soy trabajadora social y desde hace años acompaño a mujeres, niños, niñas y adolescentes que sufren situaciones de violencia. Psicóloga y trabajo con niños, niñas y adolescentes en maltrato y abuso sexual. Todo empezó desde chica, siendo inocente, teniendo mis primeros malos recuerdos en relación a él, y muy pocos buenos. Se me ocurre preguntar por la bebé, y como por arte de magia, hicieron silencio. Fue ahí donde me di cuenta que había pasado algo. El abuelo paterno de Celeste había abusado sexualmente de ella desde los 10 años. Entramos al consultorio y Celeste se sentó, bajó su cabeza y así permaneció durante toda la entrevista. Siendo ya una señorita, al venir mi primera menstruación, hubo una felicitación muy extraña de su parte, con manoseos y toqueteos donde no tendría que haber. Eran las 2 de la tarde del día martes. Esperaba a 3 hermanitos en el servicio de atención en maltrato y abuso sexual. Golpes e insultos a su madre frente a ellos, golpes, insultos y descuidos a ellos. No sé expresarme muy bien personalmente. Sinceramente, 1000 gracias por toda su ayuda que pudieron brindar. Hemos podido compartir este video que realmente sensibiliza y mucho. Escuchar estas historias de mujeres y sobre esto queremos trabajar para que se acabe, para que más mujeres y niñas no tengan que verse enfrentadas a esta situación. Entonces, vamos a continuar entonces con la presentación, con las palabras de apertura y luego tendremos entonces la oportunidad de ver el video. Tenemos algunos problemitas técnicos. Bueno, entonces tengo el gusto de dar la bienvenida a Tomás Pospisil. Tomás Pospisil es checo de nacionalidad y es el jefe de la sección Política, Prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Gracias, Tomás, por participar y te damos la palabra.
Gracias, Clelia. Muy buenos días a todos y a todas. Sí, esas dificultades técnicas pasan todo el tiempo, así que no es nada tan raro y ni especial. Bueno, empiezo. Señora Mónica Botero, directora de InMujeres. Señora Carmen Beramendi, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Señora Cristina Prego, directora de la Asociación Civil El Paso. Directora Diana Mafía. Señoras Yandira Álvarez y Milka Sorribas, estimadas señoras y señores que se nos acompañan a través de Zoom, Facebook y otras plataformas que ojalá funcionan hoy. Buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor participar en representación de la delegación de la Unión Europea en este evento, que por un lado presentará 2 nuevos proyectos financiados en el marco del Instrumento Europeo por la Democracia y los Derechos Humanos, y por otro lado nos invita a la reflexión a partir de la exposición de la doctora Mafía. Agradezco especialmente la presencia de la señora directora de InMujeres, Mónica Botero, por acompañarnos en esta jornada. Estamos aquí porque queremos erradicar la violencia de género. Las violencias que sufren mujeres y niñas en el mundo les impide realizar sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Las cifras son alarmantes en Uruguay y en el mundo. 1 de cada 3 mujeres declaran que son víctimas de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Menos del 40% buscan algún tipo de ayuda. En promedio, 137 mujeres son asesinadas por día por un miembro de su familia en el mundo. Durante la pandemia se multiplicó por 5 el número de llamadas a las líneas de asistencias en algunos países. Estas son solo algunas de las cifras que muestran el horror y la amenaza que sufren las mujeres cada día y que les impide vivir una vida en paz y desarrollar todo su potencial. Para la Unión Europea, erradicar la violencia de género y alcanzar la igualdad de género es una prioridad. Ello se manifiesta tanto en su política interior como exterior. El más reciente Plan de Acción de Género, aprobado por el periodo 2021-2025, eleva el compromiso de la Unión Europea de asegurar que el 85% de las nuevas acciones de cooperación tengan a la igualdad de género como objetivo significativo y prioritario. Eso incluye acciones para erradicar la violencia de género y lograr que las mujeres sean protagonistas en los ámbitos económico, político y medioambiental. Además, estamos comprometidos a predicar con el ejemplo, impulsando un cambio cultural al interior de nuestras instituciones, lo que se ve, por ejemplo, en el incremento sostenido de mujeres en puestos de decisión, como el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En la región latinoamericana, el compromiso de la Unión Europea se traduce en el impulso a iniciativas como Spotlight. Con una contribución de 500 millones de euros, busca erradicar la violencia hacia las mujeres, centrándose en esta región en el problema del femicidio. A nivel de Uruguay, estamos apoyando los esfuerzos de diferentes actores y así, por ejemplo, apoyamos a InMujeres para el desarrollo de una estrategia de trabajo con varones agresores y la formación de líderes políticas. Apoyamos también al sector privado a través del proyecto Ganar, Ganar, la igualdad de género es un buen negocio, para que las empresas adopten políticas de igualdad y empoderamiento de las mujeres y erradicar el acoso laboral. Perdón, yo también tengo problemas técnicos. Sí, perdón, se me fue mi computadora. Ya. Y por último, apoyamos los esfuerzos de la sociedad civil para aportar al desarrollo de políticas públicas y servicios de atención a las víctimas. En ese contexto, el año pasado, la Unión Europea en Uruguay lanzó una convocatoria a presentación de propuestas por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo, presentar propuestas que contribuyan a la prevención y lucha contra la violencia de género y desarrollar acciones para el empoderamiento de las víctimas. Un tribunal compuesto por evaluadores internos y externos selecciona a las ganadoras. Y ellas son
Enfrentamos las desigualdades y violencias investigando, fortaleciendo capacidades y conectando recursos locales, presentada por Flaxo, en asociación con la Fundación Fondo de Mujeres del Sur y El Paso, y Autonomías colectivas contra las violencias de género, presentada por El Paso en asociación con Cotidiano Mujer y El Abrojo. Ambas acciones tienen una duración de 3 años y cuentan con una contribución financiera de la Unión Europea de 796.000 euros. Nos complace que una de las propuestas trabaje para la prevención y que la otra focalice en la ayuda a las víctimas. No voy a dar más detalles, pues eso lo harán las propias protagonistas, pero quiero en primer lugar felicitar a ambas instituciones por este importante logro y en segundo lugar expresar que tenemos muchas expectativas en relación a su trabajo y al aporte que ambas instituciones puedan hacer para avanzar hacia el objetivo de la igualdad y la erradicación de la violencia de género. La evidencia muestra que la pandemia del COVID ha exacerbado las desigualdades estructurales a las que se enfrentan las mujeres. Como dijo la señora Elena Dailly, comisaria de Igualdad, en el marco del 8 de marzo, a pesar del impacto desproporcionado de la crisis COVID-19 en la vida de las mujeres, debemos aprovechar esta situación como si fuera una oportunidad. Estamos decididos a redoblar nuestros esfuerzos, seguir avanzando y no permitir un retroceso en todos los avances logrados en materia de igualdad de género. La recuperación post-COVID debe ser una oportunidad para reconstruir mejor y poner a las mujeres en el centro de la recuperación. Estamos convencidos de que estas 2 nuevas acciones que presentamos hoy serán un aporte en esta dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás Pospisil, jefe de la sección Política, Prensa e Información de la Delegación de la Unión Europea, por sus palabras. Tengo el agrado entonces de invitar ahora a hacer uso de la palabra a la señora Mónica Botero, escritora, periodista, editora, con larga trayectoria en medios nacionales e internacionales y, desde marzo del año pasado, directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Adelante, Mónica. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para mí es una satisfacción estar acá. Estoy simplemente como para ofrecer una mano, para felicitar a la Unión Europea, porque sabemos de su política de compromiso, primero con los temas de género, con todos los temas de género vinculados a América Latina. Sabemos que acaban de iniciar atender a nuevas directivas que indican que el 85% de la cooperación hacia América Latina tiene que estar vinculada a proyectos de género, según lo dijo su representante hace unos días en una actividad que tuvimos por el 8 de marzo, lo cual es simplemente para aplaudir. Eso significa 2 cosas. Aplaudir que la Unión Europea haya tomado este tema como un tema prioritario, los temas de género en la cooperación y en el diálogo institucional a nivel internacional y de organismos internacionales. Recién en los últimos años se ha puesto en la agenda en los primeros lugares y como un tema central y transversal, lo cual agradecemos muchísimo. Por otro lado, me parece, miren, estamos hablando de mujeres en el trabajo no remunerado y cómo nuestra vida está vinculada, y yo estoy hablando para ustedes, estoy atendiendo una tarea de madre, así que les pido disculpas por esto. Les decía que es para celebrar que la Unión Europea tome como prioritario esta política de cooperación en materia de género como central. Por otro lado, como gobierno y como activista de género por muchos años, reconozco el lugar fundamental que ocuparon siempre las organizaciones no gubernamentales para que el activismo de género
sea un fenómeno comprendido por toda la sociedad y tuviera desde hace unos años también una dimensión masiva. En ese sentido, las organizaciones han tenido un rol central. Por lo tanto, esta asociación no puedo más que felicitarla y, por supuesto, darle el apoyo de la institucionalidad. Lo tomo como un complemento, como un complemento, como una parte del sistema de respuesta en violencia de género, donde además las organizaciones no gubernamentales actúan activamente porque llevan adelante el área técnica de esa respuesta en convenios con el Estado, y nos parece que es absolutamente natural que estas actividades que se van a llevar adelante en el marco de esos proyectos va a ser en conjunto y en equipo. Por lo tanto, yo ofrezco toda la disponibilidad que sea necesaria desde lo institucional para que estos proyectos salgan adelante, y creo que bueno, eso va a ser para mejorar la situación, los indicadores de violencia de género en el país, y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de los indicadores de igualdad de género en el país. La violencia no es un tema más de la igualdad, ni la igualdad puede ser analizada de manera separada de la violencia. La violencia de género es una expresión extrema y dramática de la desigualdad de género, y como tal nosotros la asumimos y la abordamos, y estamos por supuesto a disposición para trabajar juntos en esto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, directora de Mujeres, Mónica Botero, por sus palabras, y sin duda que se basa la filosofía. Entonces sí, de dar la palabra a quienes fueron las ganadoras, a las instituciones ganadoras de esta convocatoria. En primer lugar, voy a dar la palabra a María del Carmen Beramendi, docente, investigadora, política, feminista uruguaya, que tiene muchos años de experiencia en esta materia y actualmente directora de Flaxo Uruguay. Carmen presentará el proyecto que se titula Enfrentamos las desigualdades y violencias, investigando, fortaleciendo capacidades y conectando recursos locales. Adelante, Carmen. Bueno, en primer lugar, decir que es un día de celebración, porque poder poner luego de un proyecto y de un video que ha buscado como también sensibilizar y colocar en la piel y en las entrañas un tema que nos afecta a todas, el poder comenzar un proceso de implementación de iniciativas que contribuyen a erradicar la violencia, exige en primer lugar agradecer, por supuesto, a la Unión Europea, en la persona en este caso de Tomás Pospísil, de Clelia de la Fuente, agradecer también el espacio de colaboración que hemos construido con la otra organización solicitante, con el PASO, y a la interna del proyecto que vamos a presentar, el papel y el rol jugado sumamente activo y protagónico en el diseño del mismo de Flaxo Uruguay. El Fondo de Mujeres de Flaxo Uruguay lo pongo en primer lugar como solicitante principal, el Fondo de Mujeres del Sur y el PASO. El proyecto, yo voy a intentar compartir pantalla, pero me asusta esto de que no salga. Voy a intentarlo. Si no, no hay problema. A ver, me dicen si efectivamente... No. No. Compartiendo pantalla, a ver si ahora sí. Ahí sí, se ve, Carmen. Vale. Entonces, aquí en realidad lo que yo quiero es, más allá de que el fondo de pantalla da el marco general del proyecto, compartir muy brevemente en los 5 minutos que tengo las cuestiones que puedan contribuir a comprender el sentido de la actividad que propusimos. En primer lugar... no se ve la presentación, Carmen. ¿Cómo? Se ve una montaña de arena. Ah, no, entonces se ve solo mi pantalla y no se ve la presentación. Bueno, ahí se ve. Ah, yo la veo, por eso me llama la atención.
Carmen, Ahora sí. Ahora sí. Ahí, ahora sí. Bueno, fantástico. Bueno, entonces decirles a ustedes que el título da cuenta, el título de nuestro proyecto intentó dar cuenta de manera sintética de lo que nos proponemos. Pero yo quiero enfatizar en algunos aspectos en estos minutos que tienen que ver, por un lado, en la identificación de la necesidad del fortalecimiento de las organizaciones locales y de la trama institucional a nivel local, en 4 departamentos que comparten características en el sentido de la prevalencia de los femicidios y también de características peculiares en lo que tiene que ver con las zonas de frontera. O sea, en este sentido, Artigas, Rivera y Cerro Largo comparten esa característica de la territorialidad compartida en la frontera con Brasil, y en Tacuarembó la cuestión de cercanía y con estos departamentos y también de una tasa importante de prevalencia de la violencia, junto con estos otros indicadores que nos llevaron a poder seleccionar estos proyectos, estos departamentos. Entonces, allí están señalados en naranja, atrás mío en la pantalla, están seleccionados en naranja de manera que se pueda identificar de qué estamos hablando. ¿Qué nos proponemos en esto del fortalecimiento del entramado? Nos proponemos que efectivamente las organizaciones, en primer lugar, tengamos un mapeo lo más exhaustivo que podamos de las organizaciones que no necesariamente tengan personería jurídica, organizaciones de base de mujeres, y que tengan personería jurídica también, pero que no son exclusivas a las que tengan personalidad jurídica, sino que pretende fortalecer las capacidades de grupos, asociaciones de mujeres que están comprometidas con los derechos de las mujeres desde la perspectiva de los derechos humanos y que tienen como cometido el fortalecer la respuesta y que contribuyen de distinta manera en el fortalecimiento de la respuesta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, a través de la participación muy activa del Fondo de Mujeres del Sur en donativos que se van a dar a estas organizaciones para el fortalecimiento de las mismas en periodos como muy concretos que se van a evaluar, sistematizar y acompañar. Este es un aspecto que tiene que ver con el entramado ese que pretendemos fortalecer. El segundo componente es el de intentar también contribuir a la articulación interinstitucional de las respuestas. Reconociendo que una clave en esta articulación y en esta formación que vamos a hacer en conjunto con el paso a los actores que trabajan de manera gubernamental en las comisiones departamentales de violencia, en los distintos mecanismos de género que existen en el Congreso de Intendentes, intentar también fortalecer a través del desarrollo de capacidades para una mejor respuesta desde allí, incidir, por lo tanto, desde el trabajo nuestro en esta dirección. El tercer componente que me parece importante compartir con ustedes es esto que ponemos allí, lo de desarrollar espacios que ponemos también como el tratar de construir capacidades con la investigación. Nosotros nos parece clave también contribuir a las percepciones, fundamentalmente de los jóvenes y de los jóvenes, en los departamentos que vamos a trabajar. Contribuir a ver qué pasa con las percepciones de los jóvenes en relación a la aceptación o no de la violencia, y eso tenemos experiencia e instrumentos que ya hemos probado para tratar de contribuir a algo que efectivamente aporte a la cuestión que nos parece clave en cualquier proyecto que trabaje violencia, que es la contribución que se hace a la transformación cultural de largo aliento. También la idea es identificar en los femicidios cómo fueron esas rutas, esos recorridos previos que impidieron llegar a la situación del femicidio. Identificar, por lo tanto, las rutas que siguen las mujeres que están en procesos hoy de violencia y lo que ocurrió con las que no están, y que ahí identificar dónde estuvieron en estos 4 departamentos las fallas más importantes. Y también identificar las rutas claves para fortalecer los caminos hacia adelante. Por último, diría, y para tratar de ajustarme al tiempo previsto, también nos importaba mucho vincular en lo que tiene que ver con la producción de conocimiento, lo que pasa con los suicidios en el Uruguay y la vinculación que existe entre los suicidios y la salud mental con las situaciones de violencia que sufren las mujeres.
Esto también va a ser un proceso de investigación que vamos a realizar y tratando de relacionar estas dos variables que tienen que ver muchas veces con suicidios que encubren situaciones o que expresan o dejan en evidencia situaciones de violencia sostenidas en el tiempo que encuentran en las personas muchas veces como única salida no tratar de cambiar la vida, no tener posibilidades de cambiar la vida, sino erradicar la violencia terminando con la misma. Y a veces incluso lo que tenemos alguna evidencia de algunos suicidios prácticamente inducidos en materia de violencia de género. Entonces, bueno, quiero al mismo tiempo señalar y agradecer que esto vamos a hacerlo también articulando los esfuerzos, agradecer a Mónica Botero, porque nos parece muy importante articular estos esfuerzos con el entramado institucional que existe hoy de respuesta y con el sistema de respuestas que tienen mujeres montado. Y particularmente terminar o cerrar mi presentación diciendo que no puedo concebir esto sin que la sociedad civil, que ya tiene trayectoria, que ha sido organizada, que ha sido protagonista central, expresada en este panel, en las personas de Milka Sorriba y de Yandira Álvarez, tengan un protagonismo en el comentario. Y bueno, y también esperar con mucho alegría la participación también de Diana, que siempre nos sacude la cabeza, nos hace repensar en lo que hacemos y nos puede transmitir la experiencia a nivel regional. Intenté ajustarme a los tiempos, me pasé 2 minutos. Gracias. Estimada Carmen, fue casi perfecto el tiempo. Muchas gracias por tu ajuste. Bueno, sin duda que de la presentación surgen algunos elementos muy importantes que fueron muy relevantes también, o que son relevantes desde el punto de vista de la Unión Europea, que siempre nos preocupamos porque las acciones de cooperación no se concentren solo en la capital, sino que atiendan y vean las necesidades de todo el país en su conjunto, la articulación de los diferentes actores, nivel público, organizaciones de la sociedad civil, y la tarea de generar conocimiento para la toma de decisiones nos parecen elementos fundamentales de esta propuesta. Muy bien, damos el paso entonces ahora a Cristina Prego, licenciada en Sociología, asistente social universitaria, la directora de la Asociación Civil El Paso y actualmente también presidenta de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en representación de la Asociación Civil El Paso y quienes han presentado la propuesta Autonomías Colectivas contra las Violencias de Género. Adelante, Cristina. Buenos días para todas, para todos, para todes. Es realmente un gusto personalmente, pero también en nombre del Paso, del Abrojo y de Cotidiano Mujer estar formando parte hoy de esta actividad que sinceramente nos alegra muchísimo. Es para celebrar, como decían las compañeras anteriormente, y es también para agradecer. Es para agradecer a todas aquellas personas que nos están acompañando hoy en las redes, agradecer a las compañeras de las organizaciones sociales que hoy van a aportar su reflexión, a Diana, que siempre está cuando le pedimos que comparta sus reflexiones en nuestro país y en la región, a Flaxo y al proyecto, a las compañeras del Fondo de Mujeres del Sur, por poder transitar este camino conjuntas, y bueno, especialmente a la Unión Europea por la apuesta en Uruguay a fortalecer a la sociedad civil organizada, hacerlo en el marco de proyectos que están orientados claramente a la defensa de los derechos humanos, y desde esa perspectiva y desde ese marco, que el tema de género sea un tema fundamental en este proceso, y por lo tanto la necesidad de la articulación y también el agradecimiento a Mónica Botero, que hemos tenido, además de este encuentro, ya un encuentro previo, donde hemos podido avanzar en pensar en forma articulada desde la sociedad civil y el organismo rector de las políticas de género. Eso lo vemos como muy importante. En este momento donde además el mundo necesita claramente un nuevo pacto social que establezca nuevas relaciones entre las personas, que apunte a la igualdad, que apunte a cuidar nuestro planeta, que apunte también a una mayor y mejor cooperación, a una cooperación que tenga una lógica feminista. Para nosotros
es fundamental. Y en ese sentido es que estos proyectos van en esa línea, ¿no? En poder articular desde los distintos actores, desde las distintas actorías del desarrollo, para fortalecer, para promover y para garantizar la igualdad, que es lo necesario en este momento en el mundo, en este contexto donde los efectos de la pandemia claramente afectan diferencialmente a las personas y a las mujeres especialmente, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las poblaciones más vulneradas. Entonces, en ese sentido, estos proyectos tienen la búsqueda de aportar en esa transformación que debe ser profunda, que debe ser estructural y que debe tener elementos que dejen su marca después que no estamos. Eso es para nosotras también fundamental, ¿no? Los cambios estructurales, que a veces son lentos, pero necesitan de aportes desde los distintos lugares. En ese sentido, para nosotros y nosotras poder proponer les voy a compartir la presentación, proponer este proyecto tiene que ver con apuntar a esos objetivos, ¿no? Acá les muestro un poco cuál va a ser la imagen de nuestro proyecto, que tiene que ver con estas palabras, con autonomías, con lo colectivo, con ir contra la violencia, con la diversidad y con los colores que tienen que ver con las luchas de las mujeres en los últimos tiempos. Como les comentaba, esto es un proyecto que se lleva adelante desde tres organizaciones que venimos trabajando juntas en distintos temas: el Abrojo, Cotidiano Mujer, junto con el Paso. Referentes de estas organizaciones que van a ser parte en este proceso: Valeria Cayano del Abrojo, y Soledad González del Cotidiano Mujer, van a ser las compañeras que acompañen desde estas organizaciones la coordinación desde ahí. Y como les decía, los objetivos generales tienen que ver con un cambio sustantivo, profundo y duradero en el tema de la violencia hacia las mujeres, pero con perspectiva de derechos humanos, que eso quiere decir que miramos el problema desde la garantía de derechos, desde la responsabilidad del Estado, desde los distintos niveles estatales, en cuanto a la definición, a la ejecución, a los presupuestos para las políticas públicas, y a la sociedad civil como aportes, como corresponsable en algunas partes en este proceso, y también desde la mirada de la exigencia para que los derechos sean reales y para todas y para todos. Y en ese proceso también proponer un empoderamiento de mujeres, específicamente aquellas que hayan vivido situaciones de violencia, y desde ahí trabajar en grupos de mujeres en un proceso que ya tenemos un avance desde lo que ha trabajado el Cotidiano Mujer, de intentar trascender en este trabajo colectivo de lo personal a lo político, transformar la vivencia de la violencia como algo personal, como algo que solo le pasa a una persona, como transformarlo hacia la lógica de lo colectivo, hacia la lógica de lo político, para que ahí realmente se puedan aportar transformaciones personales y también colectivas con un apoyo psicosocial y legal. La idea es que podamos desarrollar 10 grupos donde participen alrededor de 100 mujeres en 6 al menos departamentos del país. Y esta sería como la primer pata del proyecto. Una segunda pata tiene que ver con la formación sociolaboral, acompañar también a mujeres que han vivido estas situaciones desde el apoyo a su autonomía económica, a partir de la formación, del trabajo, de acompañar en un proyecto vital que incluya la dimensión de lo laboral, para el desarrollo de competencias en lo que tiene que ver con la empleabilidad, pero también con la ciudadanía, con la lógica del trabajo decente y del trabajo también como liberador y como espacio de autonomía. Y en este mismo eje, promover la conformación de una plataforma de autonomías donde empresas públicas y privadas aporten en ese sentido. Sumando a la propuesta de la Unión Europea de ganar-ganar, incluir también la necesidad de que estas empresas incluyan espacios específicos para mujeres que han vivido situaciones de violencia y que la salida laboral les permiten sostener un proceso de autonomía. En ese sentido,
desarrollar 2 grupos, al menos, durante 6 meses de trabajo cada uno, y incluir en esta propuesta 10 empresas que incluyan a estas mujeres o también a sus emprendimientos en lo que es la cadena de valor. Y como tercer pata, y ya para finalizar, instalar un observatorio con lógica de sociedad civil que recopile información oficial, que produzca nueva información desde una mirada distinta, que genere nuevos diagnósticos, que actualice la información, que identifique brechas y también fortalezas, que prevea impactos vinculados a la situación y también a las acciones o no acciones desde los distintos lugares, que produzca informes, que dé recomendaciones, que estas recomendaciones sirvan para las personas responsables de la gestión de los gobiernos, pero también para la sociedad civil, para nuestras acciones de incidencia, para el trabajo directo con las mujeres, y así también aportar al conocimiento global de nuestro país en el tema de violencia. Seguramente esto va a ser una tarea compleja, pero realmente de mucho enriquecimiento para nuestras organizaciones, y esperamos que también sea de enriquecimiento para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Gracias por cumplir también bastante bien el tiempo. Me lo están haciendo fácil para acompañar este proceso. Bueno, otra iniciativa que tiene otro enfoque diferente, más en el trabajo y de atención a las víctimas, pero también de generación de información, que incorpora además el actor del sector privado, que a nosotros nos parece también fundamental. Es decir, para resolver este problema se necesita la participación de todos los actores, y el cambio cultural en particular requiere que todas las instituciones se involucren en este proceso. Quiero compartir con ustedes que nos están acompañando personas de todo el país. Son más de 60 personas conectadas en este momento, y tengo algunos mensajes para compartir con ustedes. Por ejemplo, para Carmen, Marisa Acosta dice: muy interesante proyecto. Soledad Acuña dice: gracias, Carmen, en Canelones también necesitamos esto. María Gabriela Romanutti: gracias, Carmen, va a ser un placer trabajar juntas. Lorena Muñoz de CEPRODI, es una organización que trabaja en la capacitación y elaboración de proyectos para el desarrollo económico y la independencia de la mujer en situación de vulnerabilidad, con lo cual seguramente está también pensando en poder aportar a estas iniciativas. Bueno, con esto hemos terminado la parte de presentación de las autoridades y la presentación en sociedad de los proyectos. Antes de dar paso entonces a la segunda parte de esta presentación, obviamente les pedimos disculpas nuevamente por el retraso en el inicio de la actividad, con lo cual nos vamos a llevar unos minutos. Vamos a estar por lo menos, correr el tiempo ese inicial, que fueron casi 25 minutos. Bueno, damos entonces paso ahora a la doctora Diana Mafía, filósofa, feminista argentina y una referente en el Río de la Plata en estos temas. Es doctora en filosofía por la UBA y investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología y de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía. Se desempeñó también como adjunta del pueblo y como diputada, ambas en la ciudad de Buenos Aires, siendo distinguida cada año con el premio El Parlamentario por su labor legislativa. Desde 2012 dirige el Observatorio de Género en la Justicia, dependiente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre otros premios y menciones se destaca el Premio Dignidad Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el año 2001 y Medalla del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad en 2010. En 2019 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba. Señora Diana, bienvenida, adelante. Gracias, Clelia, y muchas gracias a las compañeras de Flaxo y de El Paso por acompañarlas en este logro. Me encantó la presentación de los proyectos, tiene ese aspecto virtuoso de reunir el área académica con los movimientos sociales y, como expresaba Mónica Botero, también el compromiso del Estado, el compromiso de las políticas públicas. Estas alianzas que unen lo académico, lo social y lo político son alianzas muy fuertes, y algo que tengo que reconocer en Uruguay es la continuidad de trayectoria de muchas de las personas que participan en estos proyectos, por lo tanto la credibilidad
para los grupos que van a acercarse a ser parte de esta iniciativa. También incluir al sector privado de una manera virtuosa, es decir, acompañando un proyecto generado desde el feminismo y no marcando agenda desde las empresas. Es una manera diferente de acompañar proyectos que tienen que ver con la violencia. Así que felicito a la Unión Europea por darle ese aspecto de financiamiento necesario para poder llevarlo a cabo. En el video de sensibilización veíamos los efectos en las relaciones interpersonales de las situaciones de violencia hacia las mujeres. Pero esos efectos son, como bien lo señalaron, los efectos de una estructura de desigualdad y una estructura que en sí misma marca situaciones de violencia. Algunas de ellas visibles y públicas, violencias que tienen que ver con grupos parapoliciales, violencias que tienen que ver con fuerzas de seguridad, violencias institucionales. Esas violencias marcan también diferencias de género y diferencias en las estructuras en las cuales se incluyen las vidas de las mujeres, muchas veces reducidas al ámbito de lo privado, reducidas a las tareas de cuidado y a las tareas domésticas, sin reconocimiento ni económico ni de ninguna otra índole acerca de ese uso del tiempo diferenciado. Las mujeres nacemos, como dice María Los Ángeles Durán, una socióloga extraordinaria española, nacemos con una hipoteca de tiempo, porque ya se sabe al nacer que por nuestra condición de mujer vamos a tener enajenada una parte de nuestra vida para una determinación que es exclusivamente social, que tiene que ver con estas diferencias de género, aplicada a generar un bien social como es el cuidado, un bien social como es la reproducción de la fuerza de trabajo, pero sin reconocimiento y con un alejamiento con respecto a las condiciones económicas de retribución. América Latina es un continente cuya marca es fundamentalmente la desigualdad. La desigualdad no solamente en los aspectos económicos, que es una desigualdad importante, también las diferencias que afloran entre los diferentes grupos de mujeres. Las mujeres en América Latina pertenecemos a diferentes etnias, razas, nacionalidades, ideologías, estatus migratorio. La condición migratoria es muy determinante en este momento en relación con las vidas de las mujeres, sobre todo cuando hay situaciones de trata laboral o sexual. La cuestión de la sexualidad, de las identidades, tanto Uruguay como Argentina han protegido la diversidad de género y por lo tanto cabe bajo el enunciado de mujeres cuando pensamos cómo acercarnos a las relaciones que hay de los estudios sobre las mujeres. Entre las mujeres tenemos muchísimas diferencias, por supuesto, de sexualidad, de religión, de edad, de clase social, de discapacidad. Todas esas diferencias, cuando pensamos en una atención de violencia hacia las mujeres, todas esas diferencias deben ser tomadas en cuenta. También hay cuestiones vinculadas con el límite del sujeto mujeres. Mujeres identificadas como mujeres, mujeres con conciencia de género o no, mujeres cis, es decir, mujeres diagnosticadas como mujeres al nacer, atribuidas como mujeres por su genitalidad y donde su identidad de género concuerda con esa primera identificación, mujeres trans, es decir, aquellas cuya identidad de género no concuerda con el género con el que fueron identificadas al nacer. Todas estas identidades pueden ser feminidades subordinadas, porque también hay límites acerca de qué vamos a reconocer entonces como mujeres. Si pensamos un programa, un abordaje entonces de la violencia en un continente como América Latina, tenemos que pensar, como se anunció, un marco muy importante que es el marco de derechos humanos. Hay pronunciamientos, hay marcos de protección internacionales, hay recomendaciones vinculadas con la CEDAW, con Belém do Pará. Este marco es un marco de derechos humanos que debemos usar. Luego el enfoque tiene que ser interseccional, es decir, tiene que contemplar todas estas raigambres de identidad, todas estas diferencias para acercarse a cada caso en la diversidad que lo determina. Debe ser interseccional, pero también la implementación de la atención de violencia debe ser transversal. Transversal implica que todas las áreas del Estado van a mancomunarse en pensar que la violencia es algo que el Estado debe enfrentar precisamente en sus estructuras y que por lo tanto transversalmente se va a ocupar de proponer los cambios necesarios
para que la vida de las mujeres sea una vida libre de violencia, como indican los derechos humanos, pero que todo el Estado se comprometa en producirla. Por supuesto, aquí hay un problema que tiene que ver con la percepción de la violencia. Me encantó en el proyecto que piensa trabajar con jóvenes para ver cómo perciben la violencia, porque percibir las situaciones como violentas es caracterizarlas de cierta manera que nos hace salir de esa situación, pero normalizarlas, transformarlas en invisibles, en algo esperable como parte de la normalidad, impide que intentemos salir de esas situaciones de violencia, concibamos otra vida posible. Entonces, diferenciar formas de violencia directas, que tiene que ver con los comportamientos visibles, de las formas culturales, las formas de violencia simbólica, las formas de violencia estructural, que son invisibles, que son inclusive una negación muchas veces de cuáles son las necesidades de las mujeres, porque aparecen las políticas como políticas neutrales y al no considerar esas necesidades en las voces, en las perspectivas de las mujeres, termina siendo parte de la violencia estructural. La violencia del Estado se puede manifestar de manera directa en abusos de fuerza, por ejemplo, en abusos institucionales, pero también se manifiesta de manera negativa, se manifiesta como omisión y no como acciones abusivas, cuando no se brindan a las mujeres los recursos necesarios para acceder a todos sus derechos. Tenemos un problema muchas veces con las violencias que tienen que ver con las maneras de denunciarlas. Hablamos de la violencia porque si no hablamos, la violencia no existe. Aprender a enunciar la violencia, permitir el reconocimiento de quiénes son víctimas, cuáles circunstancias constituyen circunstancias violentas, cómo pueden ser reparadas. Tenemos que hablar de la violencia y un lenguaje que tiene que ser producido por las áreas académicas, pero que tiene que ser apropiado por toda la sociedad y también por las organizaciones gubernamentales. Ahora, en ese nombrar la violencia, muchas veces hay maneras de hablar de ella que iluminan una parte de la violencia, pero dejan en la sombra otros aspectos de la violencia. Hay muchas maneras de hablar de la violencia de género y de la violencia interpersonal que sufren las mujeres, sobre todo en áreas que deberían ser de protección, como es la intimidad, como es la pareja, como es el hogar, y terminan siendo para las mujeres la mayor situación de riesgo. Como bien mencionaba Tomás al comienzo, la pandemia ha puesto de manifiesto un aumento muy significativo de denuncias. Ese aumento de denuncias tiene que ver con que aquello que nos presentaban desde el Estado como una protección frente al peligro, quedarnos en nuestras casas y permanecer encerrados o encerradas en nuestras casas, fue para las mujeres la mayor situación de riesgo. Quedarnos aisladas en una circunstancia donde con el agresor estábamos las 24 horas a disposición de su violencia. Y esto, por supuesto, aumentó las denuncias, pero lo que es mucho peor, aumentó los femicidios, aumentó las violencias, los abusos sexuales, los abusos infantiles. Es decir, que tenemos que distinguir cuando el área de lo privado es un área de reposo, de cuidado, de fortalecimiento, y cuando es un área absolutamente riesgosa, y pensar la violencia visibilizando entonces cómo se produce, quiénes son los efectores, quiénes son las víctimas sistemáticas. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, una de las denominaciones, ponemos el foco en quién es la víctima. El 85% de las víctimas son mujeres, porque hay muchos niños también que son víctimas de violencia, ancianos, discapacitados, que son víctimas de violencia, pero ese 15% de víctimas de violencia que son varones, en un 80% son víctimas de otros varones. Quiere decir que hablar de violencia contra las mujeres pone de manifiesto quién es la víctima principal, pero no me dice dónde ocurre la violencia, quiénes la ejercen y cuáles son las relaciones de poder determinantes. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de las relaciones desiguales de género, y acá pensamos entonces en estas violencias estructurales. Pero nuevamente hablamos de las relaciones desiguales de género, pero no pensamos cuáles son los lugares de riesgo, de qué manera se determina en cada sitio. La violencia contra la pareja o expareja, que es uno de los determinantes en los femicidios
o feminicidios, es un tipo de violencia donde se pone de manifiesto el vínculo de riesgo, pero nuevamente no se pone de manifiesto el lugar, no se pone de manifiesto cuáles son las formas de la violencia. La violencia doméstica habla del domo, habla de la casa, habla del ámbito donde la violencia se produce, pero no me dice cuáles son las relaciones de poder dentro de esa casa. ¿Qué ocurre dentro de la casa? No me dice todavía si hay una relación de género determinante, de edad determinante, de condición de discapacidad determinante, etc. La violencia familiar o intrafamiliar me habla de los vínculos, pero nuevamente deja en la sombra, como si violencia familiar o intrafamiliar fuera recíproca, deja en la sombra la relación de género determinante de que en general los varones sean victimarios, las mujeres sean víctimas. La violencia sexista o machista es una violencia que pone en primer orden el vínculo de poder, el vínculo de apropiación por parte de los varones de los cuerpos y las vidas de las mujeres, esa patrimonialidad que es parte de la estructura de violencia y que hace entonces que no solamente se exprese en la violencia en la pareja, sino en muchas otras formas de violencia institucional, laboral, cultural, violencia simbólica y muchas otras formas de violencia poco visibles. ¿Cómo reaccionamos con políticas públicas frente a las formas estructurales de violencia? Tradicionalmente, hasta que el feminismo comenzó a hacer una incidencia importante sobre las políticas públicas, y Uruguay y Argentina son un ejemplo de esa incidencia, las políticas eran políticas aparentemente neutrales, pero que no incluían a las mujeres y tampoco incluían la exclusión de las mujeres. Políticas públicas a las que llamamos, en teoría feminista, políticas públicas ginopes, es decir, con una miopía hacia el ginos, hacia la condición femenina. Esas políticas ginopes que aparecen como neutrales tienen el efecto no solo de la exclusión de las mujeres, sino de invisibilizar esa exclusión y por lo tanto hacen difícil que podamos demandar que se modifiquen esas políticas. Por ejemplo, un caso característico eran las licencias laborales. Las licencias laborales no contemplaban las diferencias entre varones y mujeres, por ejemplo, en las relaciones de cuidado. No contemplan, en este momento tenemos en Argentina ejemplos de licencias laborales vinculadas con los efectos de la violencia. Ninguna de estas cosas era contemplada en una licencia laboral. Esa apariencia neutral en realidad excluía la realidad, la percepción de desigualdad de todas las mujeres, la condición de lo femenino dentro de la estructura social, sin enunciarla y por lo tanto hacía difícil ver la exclusión. Otro tipo de políticas son las políticas focalizadas en mujeres, que van a beneficiar específicamente a las mujeres. Por ejemplo, aplicar un subsidio para las tareas de las amas de casa al cuidado de sus hijos. El efecto que han tenido estas políticas, por supuesto, inmediatamente fue un bienestar, sobre todo en las mujeres de quintiles más pobres, las mujeres de menores ingresos que no tenían otro tipo de sostenes económicos. Tener un subsidio para ejercer ese rol doméstico y de cuidado obviamente es una ayuda material. Ahora, el efecto simbólico que tiene es, en primer lugar, feminizar el cuidado. El cuidado es una responsabilidad de las mujeres y no de la pareja, y no se llama la atención sobre la distribución igualitaria de estas tareas. Y en segundo lugar, privatizarlo, individualizarlo. El cuidado se debe ejercer dentro del hogar y es una mujer dentro del hogar la que debe llevarlo adelante. No se ve el aspecto público de responsabilidad en las tareas de cuidado. Quiere decir que las políticas focalizadas en mujeres que los organismos internacionales han financiado y han favorecido durante décadas benefician a las mujeres, pero a la vez pueden reforzar estereotipos que sean muy negativos para salir de determinado tipo de situaciones de sojuzgamiento, de invisibilización y falta, por supuesto, de recursos económicos y elección de otros planes de vida u otros roles sociales. Las políticas de género, que son las políticas que han comenzado a implementarse y que también internacionalmente han tenido apoyo, son las que toman en cuenta las diferencias de género. Y claramente las políticas de violencia, las políticas que van a contrarrestar las situaciones de violencia ante las cifras tan obvias de diferencia entre varones y mujeres, entre quienes ejercen violencia y quienes son las víctimas de esas violencias,
tomen en cuenta las diferencias de género. Propongo, por supuesto, porque soy feminista, una perspectiva feminista, y una perspectiva feminista es más compleja. Por supuesto va a tomar en cuenta las diferencias de género, pero también estas que enuncié al principio, esas diferencias interseccionales entre las mujeres, dentro del colectivo de mujeres y dentro del colectivo de varones. No da lo mismo cualquier situación en que encontremos un varón y una mujer, y no es la misma política pública la que vamos a aplicar. Y por supuesto, tomar de una perspectiva de género lo que tiene de virtuoso. El hecho de que una perspectiva de género, y esto seguramente lo van a incluir en el Observatorio Social sobre la Violencia, que me parece una muy buena iniciativa, una perspectiva de género analiza el impacto diferencial por género que una política o una norma, una ley tiene en varones y en mujeres o en diversidades, qué impacto diferencial, cómo una política construye identidad, por ejemplo, ese subsidio para jefas de hogar construye una identidad femenina y construye también jerarquía, construye una identidad femenina subordinada, de qué manera esa política incorpora las experiencias de quienes van a ser impactados por la política. Por ejemplo, una política sobre infancia, ¿escucha las voces de los niños, las niñas, las niñas? ¿Toma en cuenta sus necesidades, sus puntos de vista en sus propias experiencias? Y luego, ¿de qué manera se incluye este grupo que va a ser impactado? Por ejemplo, una política de violencia incluye en el diseño, pero también en la aplicación, en la evaluación y en el monitoreo de la política. Por eso, el observatorio que están preparando me parece que en esta perspectiva de género más robusta es virtuoso. Quiero diferenciar entonces una agenda de género que se va a ocupar de la desigualdad de varones y mujeres y que va a procurar que el Estado intervenga con políticas públicas transversales y específicas para promover la equidad allí donde hay inequidad de género, de una agenda feminista. Una agenda feminista va a reconocer la naturalización de múltiples formas de opresión y de formas de opresión cruzadas, opresión de género, de clase, de etnia, de edad, de discapacidad, y todas ellas deben ser atendidas transversalmente. Un enfoque de derechos humanos con equidad es un concepto amplio que va a contemplar las especificidades de todas las poblaciones en desventaja, es decir, se enfoca en atender poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres, población indígena, niñez y juventud, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con orientación sexual diferente, enfoque de poblaciones en riesgo de salud, etc. Y para alcanzar la equidad se tiene que comprender y reconocer que toda política, programa o proyecto que impacta de modo diferente en las poblaciones impacta muchas veces en condiciones de minoría, es decir, que requiere la transformación de la participación de mujeres, mujeres indígenas, personas trans, personas adultas mayores, niños, niñas, jóvenes, personas de áreas rurales o urbanas, de sus roles de beneficiarias pasivas a agentes activas. Este proyecto, estos dos proyectos que están promoviendo, tanto desde el área académica como desde el área de las organizaciones sociales, están promoviendo este cambio, el cambio de ser receptivas de una política a ser agentes activas, a adquirir autoridad epistémica, autoridad sobre el reconocimiento de la experiencia sobre el fenómeno que están viviendo, que esa experiencia sea una experiencia cuya palabra vale, esa autoridad transformada en autoridad política y en agencia activa de parte del movimiento social. Entonces, tenemos que tener enfoques combinados. Por supuesto, un enfoque multicultural, porque debe haber una actitud de respeto frente a las diversas culturas, de promoción por la diversidad, pero más allá del reconocimiento de las culturas, plantear esta multiculturalidad como una identidad diversa, no solamente plantear como islotes culturales que se les va a dejar realizar su cultura, sino pensarnos como un respeto a todas las culturas, como un derecho a la diferencia, como una manera de organizarnos socialmente para que exista una igualdad de oportunidades y de trato y posibilidades reales de participación en la vida política y social y un reconocimiento de los derechos humanos a la diversidad. También un reconocimiento de la diversidad etaria. El ciclo de vida de las personas debe ser atendido y debemos tener
atención para las necesidades en cada momento de la vida, como bien se mostraba en ese video de sensibilización. ¿Qué pasa en la infancia? ¿Qué pasa en la adultez? ¿Qué pasa en la vejez? Estas necesidades varían según la edad, pero también, por supuesto, en función del género, el origen étnico, la clase socioeconómica, el contexto rural o urbano, la orientación sexual, las discapacidades, etc. Alcanzar la plenitud que lleva el camino de la diversidad etaria implica lograr emplear y transmitir los derechos de las personas según la etapa de la vida en que se encuentran. Y tenemos declaraciones de los derechos humanos apropiadas para cada una de estas etapas. También me parece desafiante enfocar el derecho de las personas con discapacidad, porque hay un concepto que es el derecho a una vida independiente para las personas con discapacidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que por un lado tenemos que dar asistencia, pero por otro lado tenemos que respetar la autonomía. Es decir, una cosa es proteger a las personas con discapacidad y otra cosa es tutelarlas, apropiarnos de sus decisiones y reemplazar sus decisiones. Entonces, el concepto de vida independiente para las personas con discapacidad parte de la aceptación de la discapacidad como un hecho real que implica ciertas limitaciones o mayor dificultad para realizar ciertas actividades, pero que requieren de parte del Estado no una tutela, sino un sistema de apoyos a demandar según aquella acción que la persona con discapacidad quiera llevar a cabo. Un sistema de apoyos como parte de las políticas públicas, pero también una obligación por parte del Estado de proteger su autonomía. Esto tiene mucha importancia en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos e incluso en el ejercicio de los derechos de maternar o de no maternar por parte de las personas con discapacidad. Dije que debía haber por parte de las políticas públicas, por un lado, transversalidad, que es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las personas sobre las que impactan las medidas de gobierno y las leyes sea una parte integral de la elaboración, de la puesta en marcha, del control, de la evaluación de las políticas y los programas económicos y sociales, de manera que todas las personas, desde su diversidad, puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad del acceso a los recursos y a los beneficios. Pero también hablé de la interseccionalidad, es decir, esa igualdad debe tener por parte del Estado muy diferentes respuestas para poder atender a todas esas necesidades diversas que puedan ser expresables, que haya vehículos para que sean expresables. Esa interseccionalidad se marca de manera empírica, pero también se marca de manera teórica. Hay categorías que debemos definir en su movilidad, debemos prestar atención, porque los problemas y los procesos políticos complejos siempre involucran más de una categoría, y esas categorías tienen relaciones entre sí que a la vez son variables, no se mantienen fijas, y por lo tanto hay por un lado una pregunta empírica, prestar atención a la diversidad, pero por otro lado una pregunta teórica. ¿Cómo se van a marcar estas categorías, sus diferencias, sus conceptualizaciones, su producción de dinámicas, de factores individuales e institucionales que tiene cada categoría? Esa investigación interseccional va a tener entonces muchos niveles de análisis y es muy importante que haya acá entonces por parte de Flaxo este acercamiento teórico para acompañar estas medidas. Transversalizar, entonces hacer una transversalización y además una interseccionalidad en las políticas implica transversalizar los enfoques, género, diversidad cultural, diversidad etaria, de discapacidades, etcétera, como un proceso de valorar las implicaciones para las mujeres, hombres y otras identidades de género, para las personas de otras culturas, diversidad cultural, para las personas de diferentes edades, diversidad etaria, y para las personas con diferencias en sus capacidades. Transversalizar el enfoque es valorar esas implicaciones en cualquier acción que se planifique, trátese de legislación, políticas o programas en todas las áreas y a todos los niveles, niveles de los hogares, comunitarios, institucionales, nacionales y también globales, porque sin duda esta experiencia que se va a llevar a cabo en Uruguay es una experiencia local, pero con una posibilidad de transferencia global muy importante. ¿Cómo hacemos operativa? Algunos tips para hacer operativa esta transversalización y esta interseccionalidad de género dentro de las políticas. En primer lugar, analizar y diferenciar
Sí. Diana, perdona que te interrumpa, te pido si podemos ajustarnos un poquito al tiempo, ¿sí? Es mi último minuto. Gracias. No mi último minuto, el último de exposición. Okay. Entonces, voy a dar 3 tips solamente para hacer operativa esta transversalización interseccional y de género. En primer lugar, analizar y diferenciar cómo impactan las políticas o las leyes que vamos a impulsar en cada grupo social: mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, personas adultas mayores, diversidad de género, orientación sexual, personas con discapacidad, migrantes, indígenas. Segundo, contar con datos desagregados por sexo, género, edad, capacidades especiales, ubicación geográfica, urbana o rural, y condición económica y laboral. Estos datos no suelen estar desagregados de esta manera por parte del Estado. Si va a haber un acercamiento académico, producir esos datos desagregados en nuestras intervenciones y analizar esos datos en nuestras acciones. Y en tercer lugar, incidir sobre las relaciones desiguales de género, no solo sobre las mujeres, teniendo presente que el análisis de género examina las relaciones, diferencias, desigualdades, desequilibrios de poder, acceso diferenciado a los recursos entre las mujeres y los hombres y las formas en que éstas son negociadas. La intersección también con las diversidades sexuales y los lugares sociales que les son asignados. La posición de las mujeres no puede enfocarse de manera aislada, fuera del contexto de las relaciones más amplias entre las mujeres y los hombres, y a esto debe sumarse el análisis con pertinencia de condición económica, cultural, edad y contexto donde viven. Toda esa complejidad es la que van a abarcar los programas que hoy se proponen. Quería acercarles esta sistematización simplemente de cuáles son las expectativas metodológicas y también las responsabilidades en las áreas sociales, en las áreas académicas y en las áreas de gobierno. Gracias por permitirme compartir estas palabras. Diana, muchas gracias por tus reflexiones muy profundas y que llevan realmente a reflexionar sobre la complejidad del tema y sobre la complejidad del enfoque de las políticas públicas, ¿no? Que la violencia de género es solo la manifestación, tenemos que ir al análisis de las causas y de la diversidad, la interseccionalidad, para poder realmente hacer políticas que realmente sean transformadoras. Antes de pasar la palabra a Yandira y a Milka, les quiero leer algunos otros comentarios que hemos recibido. De Mariana Fernández dice Fernández Chávez dice: muy interesantes ambos proyectos, serán un gran aporte para la sociedad. Nos habla desde Maldonado. Quiero dar un saludo especial a Daniel Torres desde Paysandú. Es importante que los varones se incorporen a estas discusiones y a estos temas. Un saludo desde Paysandú, estoy a las órdenes desde acá. Laura Herrera: excelentes los proyectos y muy buenos aportes a una sociedad que hoy más que nunca necesita los acompañamientos para educar en la no violencia hacia el otro. Tamara Rostán desde Mercedes envía los saludos y felicitaciones para los proyectos que seguramente impactarán positivamente. Laura Vega desde La Valleja. Yali Chaldi: salud compañeras, un saludo desde el Instituto Mujer y Sociedad. Y Andrea desde Soriano: es muy importante que los proyectos escuchen a las mujeres, me parece excelente incorporar miradas complejas que atiendan a la diversidad de realidades y situaciones, como dice Diana. Gracias por estos comentarios, y entonces vamos a dar la palabra a Yandira Álvarez del Movimiento Paulina Luisi del Cerro Largo. Es licenciada en Trabajo Social, activista, trabaja desde hace muchos años acompañando situaciones de violencia. Adelante, Yandira. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a Flaxo y al PASO y a todas las organizaciones de la Unión Europea que están involucradas en esta iniciativa por la invitación. Realmente es un gran honor y además un compromiso el estar acá representando a la sociedad civil y sobre todo del interior del país. Sin duda Diana nos abrió un montón de temas que nos van a permitir en este corto tiempo por lo menos poder un poco dar cuenta de cuál es la realidad a nivel de los movimientos de mujeres y sobre todo particularmente en el interior. Ella decía dos cosas, ¿no? Hablaba de la igualdad de acceso a los recursos y hablaba durante toda su presentación, habló muchísimo de la interseccionalidad. Y bueno, y creemos que estos son aspectos claves, cruciales, si estamos pensando en el acceso a las políticas públicas en todo el territorio. Uruguay es un país pequeño que tiene como esta cuestión, esta idea, tenemos
como esta idea, este imaginario social de la igualdad, todos somos iguales, y nos conocemos, y es un país pequeño, sin embargo, existen realidades muy disímiles, y bueno, y el tema de la frontera, como justamente donde focaliza su trabajo el proyecto, uno de los proyectos presentados en esta mañana, es realmente un espacio de tensiones diversas, donde se observan distintas vulnerabilidades a las que son expuestas las mujeres en un contexto que se caracteriza básicamente por una ausencia del Estado. Hoy Diana nos hablaba de las violencias, y nos hablaba de las violencias por omisión. Y en realidad, si nosotros pensamos en políticas públicas, en políticas de Estado que son universales, ¿verdad?, para todo el país, no se contempla esta realidad particular. Creemos que ahí existe una omisión y un vacío del Estado en dar respuesta a situaciones particulares, ¿verdad?, que se generan en este contexto fronterizo. Y además, la falta de acceso a los recursos y el acceso a las políticas no es igual. En los últimos años debemos reconocer que se ha fortalecido el sistema de respuestas, que existen respuestas hacia la violencia en todos los territorios. Ha habido muchísima incidencia de la sociedad civil a nivel local para que, por ejemplo, existieran servicios de atención en frontera, particularmente en el caso de Cerro Largo, en Río Branco, que es la zona fronteriza con Brasil. En los últimos años también se ha instrumentado un servicio de trata en esta zona, donde, bueno, justamente por tratarse de una zona de frontera hay una altísima incidencia de este fenómeno, y sin embargo había un vacío allí. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son bienvenidas. También debemos reconocer que son acciones que se han llevado adelante por una incidencia directa de la sociedad civil, que ha estado siempre bregando, ¿verdad?, por colocar estas situaciones, por poner de manifiesto estas desigualdades que tienen que ver con la diversidad que implicamos las mujeres, ¿verdad?, un campo diverso de distintas situaciones, de distintas realidades, pero también que tiene que ver con una dificultad en el acceso a los recursos, en que las políticas no llegan al territorio y no se tiene en cuenta la realidad territorial muchas veces para poder justamente dar las respuestas adecuadas, eficientes, oportunas. Entonces, esto creo que es, entiendo que estos proyectos vienen directamente a focalizarse en ese aspecto. Otro aspecto clave que también lo mencionaba Diana y lo mencionaba hoy Carmen en la presentación del proyecto, tiene que ver con las percepciones. La zona de frontera se caracteriza por una también naturalización de las situaciones de violencia, ¿verdad? Nos escandalizamos de la violencia cuando existe un femicidio, cuando hay un conocimiento público de una situación grave de violencia, un abuso sexual. Entonces ahí es como que la sociedad se empieza a movilizar. Pero hay una realidad cotidiana de violencia que se da día a día, desde tanto intrafamiliar, violencia doméstica, violencia institucional, que vivimos las mujeres y que está en esta zona totalmente naturalizada. No solamente está naturalizada por toda la sociedad, porque está naturalizada por el Estado, está naturalizada por las propias mujeres muchas veces, y eso tiene que ver también con las trayectorias que hacen las mujeres, que es otro de los aspectos que nos parece clave que se va a trabajar en estos proyectos, que tiene que ver con esas trayectorias que hicieron las mujeres antes de que ocurra un desenlace fatal, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, lo que sabemos es que lamentablemente no llegan al sistema de respuesta. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que focalizar. Creo que el trabajo con los y las jóvenes es clave. Seguimos asistiendo a situaciones, como ocurrió hace pocos días, un intento de femicidio que involucra a una pareja sumamente joven. Entonces, esto nos habla que existen vacíos en lo que tiene que ver con la prevención, existen todavía dificultades para poder colocar estos temas en los espacios, como decía Diana, que sean temas transversales, ¿verdad? Que no es un tema para trabajarlo solamente cuando la persona llega al servicio de atención, cuando llega al sistema de respuesta, sino que hay todo un trabajo previo en que toda la sociedad y todos los actores del Estado deben estar involucrados y sensibilizados. En estos departamentos, donde, como les decía, todavía se naturaliza muchísimo la violencia,
todavía asistimos a audiencias judiciales donde un juez le pide a la pareja que traten de llevarse bien, bajo apercibimiento. Entonces, tenemos esta cultura todavía muy también directiva, ¿verdad?, de las familias, como creemos que como juez, jueza, tenemos la potestad de controlar, ¿verdad?, a través de un dictamen, que esta familia se porte bien y que no haya conflicto. Entonces, partimos de una idea equivocada, de un análisis equivocado del problema, no se dimensiona todavía el problema en toda su cabalidad y en todos los factores que lo involucran. Entonces, damos, bueno, por supuesto, la bienvenida a estos proyectos que hoy se presentan. Creo que serán acciones que nos podrán fortalecer también como sociedad civil, eso es clave. Hoy hablaba de la diferencia que existe en el interior del país con respecto al acceso a los recursos para las mujeres, pero también es una realidad que si bien tenemos algunas potencialidades con lo que tiene que ver con la sociedad civil organizada, también en el interior del país y en la zona noreste particularmente existe algunas debilidades en cuanto a lo que es el verdadero empoderamiento de la sociedad civil, para que pueda contar. Y entonces, en ese sentido, esta articulación, como decían hoy, virtuosa con la academia, ¿verdad?, con el Estado, nos va a poder permitir también fortalecernos. No quiero dejar de mencionar, para finalizar mi exposición, a las mujeres de frontera, que es una iniciativa local, binacional, que se viene gestando desde hace más de 10 años en la frontera Río Branco-Yaguarón y también en la frontera Rivera-Libramento, que tiene que ver con que las mujeres organizadas se han podido dar cuenta de la potencialidad que tiene el poder articular acciones binacionales y hacer incidencia política en cada uno de sus territorios en forma conjunta. Esto es una experiencia como bien novedosa, pero que ha tenido además sus frutos, por ejemplo, y su incidencia directa, por ejemplo, como decía hoy, en la instalación de servicios de atención en la zona fronteriza directamente por parte del Estado. Entonces, creo que si bien hay mucho por hacer, también hay muchas iniciativas que ya vienen en marcha desde hace mucho tiempo, desde la sociedad civil, con las debilidades que presenta en este contexto, como decía hoy, pero que son sumamente valiosas y que pienso que se pueden llegar a potenciar mucho con este proyecto que hoy se está presentando. Así que bueno, no quiero excederme del tiempo, reitero el agradecimiento por la posibilidad de participar en este espacio y colocar la voz de las mujeres organizadas del interior del país, que creo que que además debo decir que es relativamente nuevo. El movimiento Paulina Albizzi es un movimiento que tiene casi 30 años, sin embargo, es una organización de la sociedad civil local que tiene casi 30 años, sin embargo, hace muy poco tiempo, muy pocos años atrás, que está la mirada, ¿verdad?, de la cooperación, de las organizaciones más del sur, digamos, en el interior, ¿verdad?, y en poder apostar también al trabajo con las mujeres del interior, con las mujeres organizadas, con las organizaciones de base, y para poder realmente achicar esa brecha de desigualdad. Hoy decía Diana cuando empezaba su intervención, que América Latina es un territorio desigual y que creemos que el Uruguay también en ese sentido lo es, porque hay esta diferencia que la sentimos mucho entre Montevideo e interior, ¿verdad? Siendo un país pequeño, esto está muy presente y eso se expresa en muchas cosas. Se expresa también en las debilidades para la formación de recursos humanos que puedan después trabajar y desarrollar acciones en el interior, ¿verdad? Tienen múltiples caras, ¿verdad?, que en definitiva desfavorecen el desarrollo de todo un sector de población que vivimos en el interior del país. Entonces, bueno, agradecer, colocar estos temas. Creo que el concepto de interseccionalidad tiene que ser como una cuestión que nos atraviese y que tenemos que empezar a pensar y a mirar la realidad con esa cabeza para poder realmente lograr la transversalidad, ¿verdad?, esa transversalidad en las políticas de las que se hablaba hoy. Así que bueno, muchas gracias por
por este espacio y felicitaciones por las iniciativas, y esperemos que nos encuentre trabajando juntas. Muchas gracias, Yandira, por tus palabras y tus reflexiones y por acercarnos la realidad del interior, desde el interior, con la voz del interior. Antes de pasarle la palabra entonces a Milka, algunos comentarios adicionales. Gabriela Romanuti dice: gracias, Diana, siempre un gusto escucharte. Marisa Costa: muy desafiante los comentarios de Diana. Marta Piñeiro: excelente la participación del interior. Mabel Busaniche: muy buen comienzo, compañeras del Fondo Mujeres del Sur. Marta Piñeiro: también reconocer las buenas prácticas en los territorios de frontera, así como la producción académica no reconocidas a nivel nacional. Ana Gabriela Fernández: excelentes aportes, Yandira. Y otra vez Romanuti: queremos llegar a más mujeres del interior para acompañar su empoderamiento. Entonces voy a dar la palabra para culminar con este programa, con nuestro programa, a Milka Sorribas, de la Red de Canarias en Movimiento. Es integrante de la Comisión Nacional de Seguimiento de los Acuerdos de Beijing también. Bienvenida, Milka. Hola a todos, muchas gracias por poder participar en esta instancia que me parece tan rica, ¿no, verdad? Así que saludo a todos los que están participando hoy aquí, a muchas, les veo las caras y son compañeras con las que he transitado muchas actividades, muchas acciones, ¿no, verdad?, a lo largo de mi activismo, y por lo tanto es un gusto encontrarlas en esta instancia. En primer lugar, quiero decir que estoy en representación de Canarias en Movimiento. Esta es una red de organizaciones de mujeres de Canelones que hace bastante tiempo está trabajando en el territorio en busca de lo que tiene que ver con la protección, la promoción, la organización de las mujeres para la defensa de los derechos humanos, así como la incidencia política en las políticas públicas de género. En el marco de eso me gustaría decir que no voy a decir nada sobre violencia porque después de todo lo que hablaron evidentemente no queda mucho para decir, ¿no, verdad? Pero sí tal vez referirme a el proceso de acumulación que ha tenido la sociedad civil en esta área, ¿no, verdad? Hemos hecho un proceso muy interesante que ha significado desde ponerle nombre a una situación que muchas veces se calificaba como delitos pasionales, ¿no, verdad? Hasta tipificar la violencia, establecer los distintos tipos de violencia, generar articulaciones y alianzas con otros actores sociales y políticos para colocar esta problemática en la agenda pública y en la agenda política, y hasta generar también acciones en torno a lo que tiene que ver con contribuir a la elaboración de las dos leyes que tenemos, ¿no, verdad?, en nuestro país. Digo esto un poco para hacer memoria de lo que ha sido el proceso de acumulación del movimiento, de las organizaciones, de las mujeres y de las feministas en nuestro país. Y también, evidentemente, para lograr una mayor concientización de la sociedad con respecto a esta problemática. Y creo que en ese sentido, la masividad de las últimas marchas del 8 de marzo, las innumerables acciones que se realizaron en el marco del último 8 de marzo, donde las mujeres salimos a las calles, a las plazas, en las localidades, en las poblaciones, a decir con nuestras voces que estamos hartas, ¿no, verdad?, que queremos vivir una vida sin violencia, que queremos de alguna manera no retroceder en los derechos que hemos conquistado y no retroceder en lograr una democracia que tenga una calidad mucho mayor de la que tenemos en la actualidad. Creo que ese mensaje y esa acumulación de lucha que ha tenido el movimiento de mujeres en el Uruguay ha sido un sostén muy importante en todo este proceso, ¿no, verdad? En segundo lugar, creo que las reflexiones de Diana siempre son muy interesantes, nos abren la cabeza a muchísimas cosas. Yo me quedé con un término que me fascinó y que tiene que ver con esto de hipoteca del tiempo, cuando te referías al sistema de cuidados y cómo se deposita mayoritariamente en las mujeres, ¿no, verdad? Yo hablaba con otras compañeras acerca de la expropiación del tiempo, porque parece que el patriarcado nos expropia el tiempo porque nos destina a horarios de trabajo simultáneos y múltiples
bucles interminables en el cuidado de lo que es la familia, pero en el cuidado también de lo que son las personas enfermas, las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces ese concepto me parece bien interesante, porque evidentemente la pandemia trajo una gran precariedad para las mujeres. Precariedad en el sentido de lo que planteaba Diana, ¿no, verdad? En estar más cerca a los agresores, en estar más cerca a los abusadores, a los que perpetran la violencia sexual hacia ellas. Y muchas veces sin tener el acceso a dispositivos que pudieran brindar la atención y también la contención en situaciones de aislamiento, que de alguna forma refuerzan esas condiciones de desigualdad por las cuales transitamos las mujeres. Y lo otro que también me generó como mucha reflexión fue lo que habló Diana acerca de esta alianza virtuosa entre sociedad civil, ¿no, verdad?, entre la academia, la investigación, la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque evidentemente las feministas sabemos que queremos transformar el mundo, pero que esa transformación necesita de otros socios, y que esos socios tienen que acompañar este proceso de transformación. Entonces estos proyectos que de alguna manera incluyen distintas dimensiones de una problemática que nos afecta a todos y a todas, potencian los recursos que tenemos y dan más sinergia a esto, ¿no, verdad? A estos objetivos que plantean los proyectos. En ese sentido, creo que la sociedad civil uruguaya ha tenido una relación muy cercana con la academia. Las mujeres sabemos, las mujeres militantes, activistas, sabemos que de la academia tenemos documentos importantes, información, elementos que nos permiten argumentar cuando hacemos incidencia política, cuando tratamos de colocar estos temas en la agenda política. Por lo tanto, esa alianza nos parece vital, ¿no, verdad? Bueno, refiriéndome un poco acerca de los proyectos que presentaron, les puedo decir que en realidad, bueno, Carmen ya habló de los departamentos que van a hacer, así que a Canelones no le va a tocar, parecería ser, pero me parece muy interesante todo lo que proponen los proyectos, ¿no, verdad? Desde esto que planteaba Carmen de potenciar la interinstitucionalidad, ¿no, verdad? Los recursos interinstitucionales que tenemos, que muchas veces se superponen, que muchas veces generan situaciones donde se pierden muchos de los recursos que tenemos en actividades o en acciones que no llegan a los objetivos que queremos. También las políticas públicas en este país, yo digo que tienen como una especie de indicador geográfico, ¿no? A medida que nos vamos alejando de Montevideo, la debilidad de las instituciones de género en los departamentos hace que esas políticas públicas sean más frágiles, y muchas veces dependan de la voluntad, de la impronta de las personas que están a cargo de la institucionalidad de género. Y esto es un elemento que limita mucho estos procesos de apropiación, ¿no, verdad?, de derechos. Y realmente, si nosotros vemos como en Canelones lo que ha sido los municipios, ¿no? Quiero decir que Canelones tiene la mayor cantidad de municipios de todo el país, en este momento tiene 30 municipios, y sin embargo no vemos que haya una articulación departamental y municipal en los temas de género. Y los municipios son aquellos que tienen más cercanía con la población, donde las mujeres pueden tener más posibilidades de acudir a ellos. En este sentido, entonces, pensamos que debe haber una mayor articulación en las políticas públicas de género en los distintos niveles del Estado, ¿no, verdad?, tanto en el segundo como en el tercer nivel de gobierno. Bueno, también quiero decir que Canelones tiene las mismas desigualdades, en realidad, que se dan en otros departamentos del país, tal vez con las características particulares que tiene este departamento, que tiene una diversidad tremenda, ¿no, verdad?, y donde las posibilidades de acceso muchas veces de las mujeres a los servicios de atención se complican, porque reúne localidades urbanas, semiurbanas, rurales, y en las localidades rurales las mujeres tienen como más barreras para acceder a estos servicios, ¿no, verdad?, y para mantener los procesos psicosociales que abordan el tema de la violencia. En ese sentido, entonces, creemos que es necesario,
atender este aspecto, ¿no verdad? Por otro lado, también, después de Montevideo, Canelones es el departamento que tiene mayor cantidad de denuncias y mayor cantidad de feminicidios, donde se ubican el 15% de las tobilleras. Con esto quiero decir que la situación que viven las mujeres de Canelones con respecto a la violencia de género es muy grave, ¿no verdad? Entonces, todos aquellos elementos que puedan, dispositivos, acciones, que puedan generar de alguna manera recursos para estas mujeres y para la población en general, no solamente para las mujeres no somos una isla, vivimos una sociedad conectada con otros y otras, y cuando de alguna manera se mejora la vida de las mujeres, se mejora la vida de toda la comunidad, ¿no verdad? Y por lo tanto, esto es fundamental. Por otro lado, también quería decir algo. Milka, tengo que pedir para ir redondeando. Sí, bueno, por favor. Disculpen. Bueno, en primer lugar, solamente decir entonces de que nos parece una oportunidad muy importante la intervención de estos proyectos en los territorios, que sea en el interior, que se aborden estas temáticas, y felicitar entonces a los equipos y compañeras e instituciones que forman parte de esto, no solamente por la solvencia y la capacidad técnica que las distingue, sino también por el compromiso ético y por una trayectoria de activismo con estos temas, que para nosotros no nos parece nada menor a la hora de realizar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Milka. Pido disculpas por pedirte el resumen, pero estamos bastante pasaditas de hora. Quiero agradecer nuevamente a todas las autoridades, a Diana y a las comentaristas que estuvieron presentes en la jornada de hoy. Cerrar con un comentario de Laura Marroni. Felicitaciones a los proyectos por los interesantes desafíos que plantean y la apuesta política por alcanzar y contemplar a todos en sus derechos de igualdad real. Y por último, Valeria Cayano, que dice el desafío para las organizaciones de la sociedad civil y del movimiento de mujeres y feministas de defender los derechos humanos, hacerlo de forma interseccional y jerarquizando prácticas y aprendizajes desde lo micro y cotidiano, es un elemento diferencial y enriquecedor de nuestras prácticas e implica una responsabilidad enorme en términos de incidencia. El diálogo es necesario, pero se requiere compromiso real y trabajar en agendas transformadoras. Yo quiero agradecer a todos los que nos acompañaron a distancia a través de Facebook. Obviamente que esto es el comienzo de una nueva etapa de estos proyectos que se suma al esfuerzo de todas las organizaciones que vienen trabajando, tanto públicas como privadas, como las organizaciones de la sociedad civil. Esperemos, será un desafío y esperemos que en los próximos meses estar compartiendo el avance en la ejecución y cómo es todo esto que estamos hablando o que se ha hablado en esta mañana se lleva a la realidad. Muchas gracias nuevamente y obviamente tanto Flaxo como el Paso como la Unión Europea seguiremos trabajando y conectados con todos ustedes. Muchas gracias.